Como ustedes saben, nuevamente muy buenos días para los que están conectados después del espacio de la web, tardes o noches. Este es nuestro curso, es un curso muy bello, se llama Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Eh, ¿Cómo vamos en la agenda del curso? Pues como lo mencionaba, estamos en la parte intermedia, nos quedan 16 días exactamente. Adicional, pues a eso estamos en la parte de las violencias como configuradoras de identidades y subjetividades. Recordemos también revisar muy bien la, la agenda del curso y pues los colores que siempre los tenemos muy referenciados, pues dependiendo la actividad que se haga. Recordar también que pese a que esta actividad tiene un poquito más de tiempo, la última, que es la fase 4 pues es más corta y tiene aproximadamente 13 días, que es el tiempo definitivo para poder cerrar y entregar las actividades que hacen falta. Entonces, muy importante tener en cuenta esta agenda. Voy a empezar explicando la actividad y ya nos vamos para el contenido. Entonces, si hay alguna pregunta, manito levantada y pues solucionamos. Nos encontramos en la fase 3, ya lo había mencionado. ¿Qué nos corresponde de acá? La guía de aprendizaje, y el anexo. ¿Por qué las diferencias? Porque hay compañeros que no lo encuentran fácil, entonces el anexo es el que está acá, anexo 2, uno lo descarga y pues ahí va diligenciando la información. ¿Qué nos corresponde de la guía? Entonces, la actividad pues consiste en diligenciar el formato de violencias, de las violencias estructurales, que ya lo muestro. ¿Qué nos corresponde además? Pues revisar el contenido temático del curso, revisar los cortos, revisar los videos, hacer las lecturas, la de Pierre Bourdieu, la de el diálogo internacional en la construcción de subjetividades, y pues revisar la parte de la violencia simbólica, una configuración de identidades, que es el LOA que hicimos al inicio. Importante, pues yo qué voy a hacer en esta web conferencia, voy a ir explicando los documentos, vamos a ir interactuando entre todos para poder construir esta parte de conocimiento. Algunos ya leyeron todo, otros pues ahí van, y pues esta digamos que es una guía para que lo tengan presente. Em, entonces, el anexo, que es este que voy a abrir en este momento, este anexo. Ay, perdón, creo que no estoy compartiendo el anexo. Permítame un segundo. Voy a compartir pantalla. Bueno, este anexo es muy importante tenerlo presente porque es en él en el que vamos a desarrollar la parte de las violencias simbólicas. Este es el que se sube o se adjunta al entorno de evaluación. Aquí tiene las instrucciones y pues la idea es que ustedes revisen la frecuencia con la que se han generado las violencias en su diario vivir o en ciertos periodos de tiempo en los cuales pues nos vimos enfrentados a. La idea es que revisen muy bien con qué frecuencia se han visto ustedes involucrados o han observado la reproducción de una situación problemática. Entonces, un ejemplo. Cada una de ellas en las preguntas de análisis van enfocadas hacia la identidad de género, la identidad étnica racial, la violencia simbólica y así sucesivamente. ¿Qué nos corresponde? Leer el fragmento y reconocer si en algún momento pues se ha visto. Por ejemplo, y para este momento le pido por favor a Pablo que me ayude con esta claridad. Pablo, ¿tú has vivido o presenciado comentarios, restricciones o juicios relacionados con tu cuerpo, tu forma de vestir, tu comportamiento o roles que tengan que ver con la identidad sexual? La cuestión es que tú debes decir en qué frecuencia. Entonces, nunca, casi nunca, una vez a la semana. Y adicional a eso, tu perspectiva como persona que pudo haber reproducido o no este tipo de violencia. Entonces, Pablo, tienes el micrófono. Sí, profe, a veces pues directamente no he percibido ese tipo de violencia
pero he observado en otros, en comportamiento de otros seres, de otros semejantes, no hacia mesias, sino a seres más como más indefensos. Eso es lo que se observa. Siempre el indefenso lleva toda la carga negativa de la violencia simbólica y eso donde pues uno debe levantar la mano respetuosamente y reclamar por la dignidad, porque hoy fue a otra persona, mañana será para mí. Entonces es bueno ser muy solidario en este aspecto, en este tipo de conductas que son dañinas. Sabemos que la violencia psicológica es la que causa más daño aún que la violencia física. Entonces, lamentablemente la sociedad colombiana no la interpreta así, no lo entiende así, en razón de la cultura que tenemos, la formación educativa. Lo vemos que lo más grave es la violencia física y no. La violencia psicológica es la que deja huellas, a veces en algunos casos irreparables. Y eso tiene que buscar asesoría de profesionales para salir de ese proceso. Es como una enfermedad, se transforma en una enfermedad, es un problema crítico. Eso sería, profe, gracias. Muchas gracias, Pablo. Y no solo eso, es algo que no se cuenta, es algo que se calla y enferma. Por eso vemos situaciones como estrés, enfermedades silenciosas que se van despertando con respecto a situaciones que no se manifiestan. Entonces, aquí el ejemplo está muy claro. La frecuencia, pues es nunca, porque nuestro compañero Pablo no lo ha vivenciado. Perspectiva como persona que pudo haber generado esta situación, pues también lo acabo de decir, nunca, pero ya hizo la reflexión personal. Entonces, esa es la actividad que se debe hacer con respecto a cada uno de los tipos de violencia y de identidad que hay en el anexo. Obviamente, primero se tiene que leer para poder tener un fundamento teórico y poder hacer a poder desarrollar el anexo. Eso por una parte. La otra parte del anexo es responder las preguntas. Entonces, ¿cómo se expresa la violencia simbólica en las situaciones analizadas después de realizar las respuestas anteriores? ¿En qué momento reconoces haber reproducido alguna forma de violencia, si se o reprodujo o no? O si ustedes fueron, si presenciaron ese tipo de situaciones. ¿De qué manera una experiencia que marcaste como frecuente en la matriz puede estar relacionada con una forma sutil o invisible? Y aquí vamos a pedirle el favor a Juan David que nos ayude con esta pregunta. ¿De qué manera una experiencia que marcaste como frecuente, sí, frecuente en la matriz puede estar relacionada con una forma sutil o invisible de maltrato? La primera pregunta, ¿hiciste la matriz? Sí, señora, sí la hice. Entonces, perfecto. Después de revisar toda esa parte, ¿de qué manera esas experiencias frecuentes que habían en la matriz se relacionan con el maltrato? Sí, hay varias que identifiqué, no se me hicieron directamente, pero sí las he evidenciado en mi entorno y más por mi profesión, relacionado con la estigmatización de género. Ok, listo. Por ejemplo, la parte de género, ya nos estaban hablando de violencia psicológica, violencia de género, violencia intrafamiliar. Bueno, hay un sinnúmero de ellas y pues no estamos exentos de. Listo. Entonces, esa es la primera parte. Ya les termino de explicar acá para hacer la parte del contenido temático. Espérenme, comparto acá, comparto pantalla. Listo. Bueno, revisamos la parte de bibliográfica, realizamos el anexo. Cuando ya tengamos el anexo, yo creo que el de Juan David ya lo revisé. Cuando revisemos el anexo, lo que tenemos que hacer es con esa información elaborar unas diapositivas que permita sintetizar esa reflexión de esos resultados que tenemos y pues grabar el video. Juan David lo grabó, hizo el video y mostró las diapositivas. Él ya tiene el ejemplo. Después de que nosotros ya nos hayamos grabado, ya tengamos la respuesta a esas preguntas, ya tengamos esa reflexión, lo que tenemos que hacer es pues ponerlo en unas diapositivas, grabarnos
y publicar el enlace en el foro para que los compañeros pues lo discutan. No se preocupen si el compañero no discute nada. Ustedes cumplieron, hicieron su trabajo y pues el diálogo va con nosotros, con las tutoras. Em, Luego también pues hay que hacer los aportes del RAC 3 y pues con las respectivas citas de los autores. No se les olvide que eso debe ir con citas porque pues nosotros podemos pensar muchas cosas, pero hay que fundamentar, hay que tener la parte teórica para poderla argumentar. Y ya, se publican los avances, se tiene todo, se publica el anexo. Perdón, el anexo no se publica. Ese no lo vayan a publicar por temas de la legalidad, ¿sí? Existen ocasiones en que los compañeros, pues, sin querer toman opciones de otros, de los demás. Entonces, por eso que los anexos no se suben. Y ya, por este lado. ¿Alguna pregunta de la actividad que debemos hacer? Profe, quiero una claridad. Se elaboran las diapositivas de acuerdo a las reflexiones del taller y se hace el video. Sí, señor. Bueno, gracias. Si tú quieres, puedes poner las tres últimas preguntas y a partir de ahí hacer el debate. Si quieres, pones algunos tipos de violencia y con ese hacerse el debate. Depende de ti. ¿Listo, compañeros? Entonces, pues arranquemos. Mm, Inicio yo con una frase y dice que en el origen de las disposiciones que tornan natural al orden de las cosas, no existe más arbitrariedad que una violencia inaugural. ¿Qué quiere decir qué queremos decir con eso? Que en muchas ocasiones nosotros vivimos ese tipo de violencias y las normalizamos. Y al normalizarlos, pues decimos que todo debe ser así y que no va a pasar nada. Y estamos fomentando violencia. Sin querer, aceptamos lo que está sucediendo, pero también estamos permitiendo que se vuelvan a repetir esos patrones como cuando llegamos a la casa y teníamos problemas en el colegio y lo primero que le decía, es que usted, ¿por qué no actuó? ¿Usted por qué no se defendió? Es que usted no tiene la capacidad, en vez de buscar otras opciones o en cambio de buscar otras opciones que permitan un diálogo y una construcción de cultura. Creo que acá tenemos un compañero que hace parte de la policía y de alguna otra manera las situaciones de violencia que se ven es porque normalizamos y cuando normalizamos eso, la autoridad se da cuenta de que no es así, de que es un maltrato. Es como cuando la mujer en muchas ocasiones toda su vida vivió dependiendo de la parte económica de la persona con la que vivía y permitió que se porteabajeara, se permitió que se vulnerara. Y pues de esa manera, cuando se da cuenta de que ahí están pasando por encima de sí, pues ya es demasiado tarde. Obviamente, pues se puede reparar, pero ya ha pasado muchísimas cosas y hemos permitido situaciones que nos han dejado un poco marcadas. Y pues ahí entra la parte de la violencia psicológica. Ahora, quisiera que ustedes en el chat me digan su opinión sobre esta imagen que tengo acá. ¿Qué opinión tienen? O pueden levantar la manito y abrir sus micrófonos. Listo. Juan David, tienes la palabra. No la había visto nunca, la imagen como tal, y ahí yo veo lo que vivimos nosotros todos los días. Veo uno el bien, el mal, la risa, el que calla, todas las emociones juntas en un solo cuadro. Eh, y causa impresión el ver ese tema. Ve uno también a la mujer como símbolo central en nuestra, y como lo decía el compañero, aquí en nuestra sociedad la mujer se ve muy golpeada por todo lo que estamos viviendo. Eh, en ciertos episodios los hombres también han sido golpeados, pero siempre la mujer es la que lleva más de estos violencias psicológicas, físicas,
por todo lado y la centro en ello, la mujer como protagonismo de la violencia. Muchas gracias. Pablo, Pablo, tienes la palabra. Sí, pero ahora sí. Eh, la mujer es la que ha llevado más la carga de la violencia por el tipo de sociedad machista en el cual hemos crecido. Patrones culturales donde el hombre es la autoridad y la mujer es la que recepciona y realmente recibe toda la carga negativa de cualquier nido familiar. Se sufren episodios de violencia repetidos sin poder detenerlos cerebralmente. O sea, resignarse, ¿no? Resignarse, callarse, creer que el otro tiene la razón por tener el poder. Esto ha normalizado la violencia. Se genera como una parálisis, el terror, el miedo. eh, eh, Esa es la amenaza que siempre se percibe cerebralmente, congelamiento de las cargas emocionales. Por eso aparentemente se ve que la mujer supuestamente durará más que el hombre porque tiene esa capacidad de resiliencia, mientras que el hombre no ha logrado desarrollar a plenitud ese aspecto más cuando ejerce la violencia. La manipulación, hoy vivimos socialmente la manipulación de la información. Se manipula la verdad, no se obra éticamente. Y eso genera estrés, preocupación. Y actualmente hay bastante preocupación. Miedo a las represalias, cómo contesta la otra persona, cómo puede contestar. eh, los factores socioculturales también los grupos minoritarios están sometidos a cualquier tipo de violencia y ahí la parte humana, lo vemos, no se tiene en cuenta, lo humano se desaparece. A veces nos preguntamos, instituciones que se enfocan básicamente a los resultados, eso deshumaniza eh, al niño, al mismo docente lo deshumaniza porque se lo enfoca como si fuera una fábrica para un fabricante, donde hay que llevarle a la sociedad un producto, pero no seres humanos. ¿Qué queremos de esos seres humanos? Entonces, la violencia lleva hasta ese extremo. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Catherine, no sé si tú quieras dar tu opinión o Valerie a través del chat, porque pues estamos hablando de una imagen que representa a la mujer en sus múltiples dimensiones, pero quisiera escucharles a ustedes. Catherine, no te escuchamos. Profe, ¿ahí me escuchan? Sí, señora. Listo, profe. Pues yo evidencio en la imagen como lo que dicen los compañeros, como siempre el machismo como por la mujer. Pues nosotros vivimos en una diversidad cultural, en donde siempre pues hay una lucha por el reconocimiento de diferentes comunidades. Ahí pues yo observo como figuras humanas de distintos tonos de piel, ¿sí me entienden? Por ejemplo, vemos esa en color gris, las imágenes pues ahí como en el aire, o también pues diferentes grupos étnicos y culturales. También veo como muchos elementos artísticos, las máscaras, como música, no sé, yo lo tomaría más como tradiciones, costumbres, yo lo tomaría así. Y también Perfecto. pienso pues que nos invita como a reflexionar, como a valorar, a respetar, que no todos somos iguales, ¿cierto? Y pues como un llamado a la inclusión, creería yo. Yo observo eso en la imagen, no sé si de pronto estoy equivocada.
Tranquila, Catherine. Y gracias, compañeros. La cuestión es esa, que estamos hablando de sujeto, subjetividades, y este es un espacio que marca la diferencia porque le estamos impregnando una representación simbólica a, y no necesariamente tiene una sola representación, sino que podemos verla desde diferentes enfoques. Podemos hablar desde la diversidad de género, podemos hablar desde la diversidad cultural, también podemos hablarlo desde las diferentes violencias que se generan hacia la mujer. Y pues aquí podríamos revisar muchísimos, digamos que apartados con respecto a la subjetividad, porque cada uno la comprende de diferente manera y eso es lo que quería que miráramos. Por eso hoy en día, o por eso hoy, pues vamos a trabajar la parte de las violencias. Entonces, para iniciar, vamos a ver este corto, espero que ya lo hayan visto, y vamos a responder cada uno una pregunta diferente. Entonces, estaba para las chicas, para Catherine y para Evelyn. ¿Sí es Evelyn? Valerie, perdón, Valerie. Que Valerie también está acá. Concuerdo con los compañeros, la mujer siempre ha sido un imán para las agresiones, discriminaciones. También se observa y aclara que no importa la etnia, ¿sí? Hay diferentes perspectivas. Entonces, esta primera va para las compañeras Valerie y Catherine, para que ahorita después del video, por favor, den su participación. Esta va para los caballeros. Ya lo pongo acá en el chat. Un segundo. Y vamos a ver el corto y a partir de ahí pues empezamos la discusión. Por favor, me confirman si tienen buen audio. Esperen, yo ingreso acá y ya. Un segundito. Un segundito. Listo. Entonces empezamos. Todavía no. Escribes. Saltemos. Ahora sí. Por favor, me confirman si tienen audio. Aunque bueno, es más visual.
Ese es el primer corto que nos muestra la guía de aprendizaje. Tenemos dos preguntas. La primera, que es para las chicas: ¿cómo interpreta la historia de los osos polares en el video de Migrants, la experiencia de desplazamiento forzado? ¿Y qué relación ves con las violencias simbólicas o estructurales? Y para Pablo y Juan David, ¿de qué manera crees que que fenómenos como el cambio ambiental o la migración pueden afectar no solo la vida material, sino de las personas, sino también su identidad, su sentido de pertenencia? Entonces, les escucho. Le damos la palabra a las damas. Entonces, Catherine y Valerie. Valerie, pues a través del chat. Y Catherine. Bueno, profe,
Pues yo observé en la historia de los osos polares en el video que pues eso se identifica mucho y más yo me identifiqué mucho con ese video por lo que yo soy pues como madre de familia, ¿cierto? Yo vi ahí donde ellos tenían que abandonar su hogar debido pues a cambios en el entorno que, por decirlo así, amenazaban como con la supervivencia de ellos. Durante el recorrido, pues ellos se enfrentan un rechazo, miedo, llegar a habitar un hábitat que no era el de ellos y dificultades pues entre ellos más que todo. Yo lo evidencié así, como la mamá que iba con el hijito y ella encontraba pues dificultades para encontrar un lugar seguro donde vivir. La relación pues esa situación yo la relaciono con las violencias simbólicas, ya que los osos son excluidos y tratados como si no pertenecieran a los lugares a donde llegan. La violencia simbólica, pues yo la evidencio en los prejuicios y actitudes de rechazo con los migrantes. Muchas veces, pues no existe una empatía, mientras que la violencia estructural se observan las condiciones sociales y ambientales. Ahí es donde los obligan como a desplazarse por la falta de oportunidades o pues de integrarse pues de una manera digna. Yo creo que el video nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la inclusión, el respeto, los derechos que tenemos todos como personas y debido a esto pues es que se obligan a migrar. Así es, son las condiciones las que afectan el entorno de la persona y quienes hacen parte de su familia, quienes le integran. En este caso, pues estamos hablando de la parte de la fauna, pero hay que tener en cuenta que como en la fauna, también como seres humanos, pues nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones. Sí, Ahora señor. le damos la palabra a los compañeros. La pregunta es, ¿de qué manera o maneras creen que fenómenos como el cambio ambiental o la migración pueden afectar la vida material de las personas y su identidad o sentido de pertenencia? Pablo, ¿te parece que yo aborde lo que es el tema de la entidad y tú lo del sentido de pertenencia? Como quieras. Vale, listo. Entonces, yo abordo lo de la entidad. Eh, la entidad nosotros la construimos a partir de lo que vivimos, de nuestras experiencias, de nuestras costumbres, de las relaciones familiares, de lo que vivimos el día a día. Si nosotros como personas estamos sometidos a estos unos cambios ambientales bruscos que modifiquen ese vivir, esas experiencias, nos van a afectar. Aún más, si nos vemos obligados a cambiarnos de nuestro territorio en donde nos crecimos, donde tenemos familiares, amigos, donde tenemos la mayor parte de las experiencias y nuestras costumbres, claro que nuestra identidad va a cambiar. Y llevándolo a algo muy común que lo estamos viviendo son nuestros hermanos venezolanos. Ellos por X circunstancias muy conocidas, pues están aquí en nuestro territorio y en muchos territorios de Latinoamérica y se han visto a nuevas costumbres, por lo menos eh, con todo el tema de la alimentación, de sus arraigos como personas, y llegan aquí a Colombia que aunque somos latinos, hay diferencias y ahí se ve que las identidades, las costumbres y aún más los hijos de esos migrantes que ya no crecen en ese entorno propio venezolano, pues ya van a ser un mix de lo que han vivido si está aquí en Colombia o en Centroamérica o en otra parte aquí de Latinoamérica. Totalmente. Muy bien. Pablo, tienes la palabra. Muy bien. Es muy interesante que el ambiente condiciona todo, tanto la naturaleza como a los seres vivientes, lo condiciona todo. Entonces, frente a las consecuencias de estos fenómenos, demuestran que el sentido de pertenencia está estrechamente ligada al territorio.
No olvidemos que tenemos como un apego natural a nuestro territorio. Si nos vamos para otro lugar, siempre extrañamos nuestra patria pequeña, lo que sea, extrañamos. Si nos vamos para otra ciudad, extrañamos a nuestra familia, ese apego que tenemos, ese sentido de esa pertenencia. Está ligado también a la cultura, a las relaciones sociales. Cuando estos elementos se transforman o se pierden, las personas experimentan cambios profundos en la manera de comprender quiénes son y cuál es su lugar dentro de la sociedad. Entonces, ese es un limbo que se va a presentar a los seres humanos que por de alguna razón tienen que emigrar. Y lo vemos cuando hay inundaciones en Colombia, en zonas que estas personas parece que se desnaturalizaran y buscar auxilio, ayuda. Entonces, eso es un problema grave y eso nos afecta a nosotros como sociedad, más cuando nuestra población va más vulnerable es la que más padece estos problemas. El sentido de pertenencia se va perdiendo, se diluye con el tiempo. Entonces, es interesante que por eso se habla que la educación haga que estos habitantes se mantengan en su terruño, en su sitio. Pues la universidad ha tenido esa misión de que los que por alguna razón estudiamos, lo que aprendemos se conserve en nuestro terruño, en nuestro sitio, en lugar de trabajo. Muchas gracias. Ustedes, compañeros, muchísimas gracias. Entonces es importante tener en cuenta la parte de la empatía, la parte de ese sentido de pertenencia y arraigo que hay hacia el territorio. Lo decía Gifutuan, hay dos conceptos, uno de topofilia y topofobia. Topofilia, el amor hacia el espacio en el cual yo he habitado, y topofobia, ese rechazo hacia aquello que me hizo mal, hablando de un escenario físico, geográfico. También pues estamos hablando de la cultura y las relaciones que generamos con esos territorios, porque pues algunos representarán cariño y amor, otros sencillamente de rechazo. Para poder comprender la violencia simbólica, hay que tener en cuenta unos conceptos claves que son los que trabajamos en el primer documento. Entonces, hablamos de que la violencia simbólica se define como una coerción que tiene el dominado y que desafortunadamente el dominante pues otorga. Cuando estamos hablando de la parte polar, el oso está tranquilo porque está en su hábitat natural, pero cuando se desprende, pasa por el río, llega a la ribera y se encuentra, pese a que son de la misma especie, son totalmente diferentes. Ahí hay unos, digamos que unos elementos de coerción porque ya no está en el espacio en el cual se sentía sano, se sentía protegido. Ya aquí existen otros animales que son pues, los que van a dominar ese entorno. Y ahí, por ejemplo, están los campos, esos campos que como espacios de fuerzas de luchas. ¿Quién tenía el predominio del territorio en ese video? No lo tenían los osos polares, lo tenía el oso de montaña. Y ahí, pues los agentes o ese campo es el que le permite tener una posición relativa a la persona que está ahí, la condiciona. En este caso, pues estamos hablando de los osos. Hay una violencia simbólica porque existe una predominancia, hay alguien que manda y hay alguien que tiene la posibilidad de controlar el entorno. Cuando controla el entorno hablamos de un campo y ese campo puede ser en lo económico, en lo político, en lo escolar, en la familia. En este caso es una posición, digamos que un poco más privilegiada con respecto al otro, relacionada con el territorio en el cual se encontraban las dos especies. Hay otra palabra que se denomina ilusión, que es una disposición que hay a invertir el juego social. Em, en algunos momentos, esa persona dominante y esa dominada, la dominada, busca una forma de poder salir de esa situación y ahí es cuando de alguna otra manera se siente empoderada para poder transformar la realidad. Que funcione o no, pues depende de la situación en la que en la que se encuentra, por eso se le dice ilusión. También está el hábito como tal o hábitus, que es la forma en la que se actúa
sin ser necesariamente racional. Los osos estaban en contra de que llegara un agente externo, un agente extraño, y pues sencillamente yo lo voy a sacar. Pero en ningún momento somos conscientes de cuál fue la situación que generó que ellos llegaran allá. Lo dijo el compañero. Profe, estamos en una situación en donde hay muchos migrantes llegando a Latinoamérica y sabemos que están, pero en algún momento nos hemos dado cuenta a qué se derivó la situación que tuvieran que ejercer este tipo de migración, de cambio de residencia. No lo sabemos. De ahí que hablamos que el hábitus le permita a todos los agentes, a todas las personas del contexto, mm, no ser conscientes en muchas ocasiones de lo que se hace y lo que se genera. Y ahí, por ejemplo, en las violencias, posiblemente la persona cuando lo hace por primera vez sea consciente de lo que sucedió y de que no está bien agredir al otro de cualquier manera, física, mental, verbal, pero cuando ya pasa y lo normaliza, se convierte en un hábito, pese a que ya lo razonó, ya lo interpretó en su momento, lo convierte en hábito porque sencillamente lo dejó pasar y va a continuar con él. Entonces, conceptos claves, violencia simbólica, porque pues de alguna u otra manera hay una coerción sobre el que se domina. Hay una coerción en un campo, puede ser político, económico, social, cultural, pero eso depende, ambiental, porque lo vimos acá. Y hay algo que se llama ilusio, que es un momento, aquel personaje que es dominado, subyugado, busca la forma de cambiar la situación. Como se los acabé de mencionar, posiblemente la situación cambie, pero también puede quedar en lo mismo. Y de ahí que haya un capital, y es el poder que esos factores sociales tienen en cada campo, tanto el de la víctima como el del victimario. Y ahí es cuando ese capital simbólico es la forma como se percibe y se reconoce al otro. Entonces yo al otro lo reconozco como mi víctima o al otro el otro me reconoce como su victimario, pues dependiendo de la situación. Y pues la idea es que dentro de las ciencias sociales o lo que se pretende dentro de lo que se pretende en el campo de las ciencias sociales es evitar esos principios reduccionistas. No interesa cuál es el concepto, sino que hay que mirar quién es la persona afectada y quién es la que agrede y cómo esas dos situaciones generan que haya un poder y una dominancia sobre el otro. Y ahí va a entrar otro concepto que se le denomina doxa, que es ese conjunto de creencias que no necesitan afirmarse. ¿Por qué? Porque en algún momento las violencias se han generado tantas veces y hemos sido testigos de ello, o nos han hecho parte de ellas que las normalizamos. Entonces, pese a que hay unos conceptos, pese a que hay unos señalamientos, hay que tener en cuenta que desde las ciencias sociales se necesita reducir y romper esas visiones, porque pues vamos a seguir volviendo a repetir la violencia en sus diferentes ámbitos y en sus diferentes contextos. No sé si me hice entender en este momento. ¿O alguna pregunta? No, profe, todo claro. Perfecto. Entonces, existen unos campos teóricos, pero es importante romper con ellos. De ahí que hablemos de la violencia simbólica. ¿Qué es la violencia simbólica? Bueno, existen muchas definiciones, yo tomé esta, y es como, bueno, no, es una violencia o es una forma invisible que se ejerce con la complicidad de quien la padece. Y ahí podremos hablar de situaciones de bullying. La persona a la que se le genera bullying por primera vez, pues obviamente va a sentir el miedo, el temor y va a buscar cómo salir de la situación. Pero cuando no encuentra la forma de salir de ahí, pues está permitiendo o hay una complicidad para que el otro lo haga. ¿Cómo funciona? Pues a través de la imposición, por ejemplo, de roles. Lo explicaba yo al inicio. En algunos momentos, en muchas de las mujeres de hace unos 20 años, se veían sometidas a situaciones de dominio por dinero, porque muchas no pudieron estudiar, porque muchas no podían leer, porque muchas fueron formadas para continuar en un hogar, por diferentes situaciones. Entonces,
Cuando se imponen significados, cuando se imponen normas, cuando se le impone un rol a la víctima, pues esa violencia se va a naturalizar. ¿Cómo se naturaliza? Pues como el ejemplo que vimos, y ahorita lo muestro un pedacito del corto que se llama El orden de las cosas. La mujer todo el tiempo se veía afectada por lo que pasaba en su casa, pero en ningún momento se ve que ella exteriorice lo que pasó. Ella aceptó porque pues después se le, digamos que había un premio castigo. Y en la configuración de la identidad, esa violencia simbólica logra que el sujeto, que la persona que están dominados, asuma la situación como si fuera propia, como si aquel que me está agrediendo, pues tuviera todo el derecho de hacerlo. Y en muchas cosas, en muchos aspectos, pues ese dominio que tiene el otro por poder, por dinero, por relaciones de gobierno, por relaciones familiares, por relaciones gubernamentales, por X o Y situación, ese que está dominando me hace creer a mí como dominado que sí, que está haciendo las cosas bien. Y es una forma no necesariamente de generar un golpe o de generar una lesión física, sino también desde la parte psicológica y cognitiva. ¿Qué está sucediendo? Que me hacen tanta presión que yo a la final lo acepto. Eso es un tipo de violencia simbólica. No hay agresión física, pero sí hay un poder y sí hay un ejercicio de poder hacia la persona que no tiene, digamos, que los recursos o las capacidades para poder defenderse. Ese por un lado. Ahora están las violencias estructurales. ¿Qué pasa con las violencias estructurales? No tiene que ver tampoco con un acto físico, un acto de violencia en cuanto a la parte integral y física del hombre, sino que genera exclusión. La misma sociedad genera exclusión por pobreza, por desigualdad. Mm, Hay una configuración de ciertos estilos y tipos de vida. Por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos en este momento, relacionarnos con el otro, poder escuchar, puedo ingresar a las redes sociales, puedo ingresar a la web, porque tengo la posibilidad de acceder a un espacio de Internet, a una conexión inalámbrica. Pero hay compañeros que no. Hay compañeros que tienen que hacer su trabajo a través de en hojas o en un computador y enviarlo por WhatsApp. Y eso, de alguna otra manera, también es una forma de exclusión social. O sea, la violencia estructural, desafortunadamente, la hacemos nosotros como comunidad, porque pues unos tienen más recursos que otros, otros tienen otras posibilidades, porque otros tomamos decisiones y pudimos tener otra forma de vivir. Pero la violencia estructural se da dentro de las comunidades, se da hacia ciertos grupos sociales, se da desde la exclusión, desde la marginalidad, desde el rechazo, desde, ay no, yo, por ejemplo, estamos hablando de Manizales. ¿Qué diferencia hay en los barrios de Manizales? ¿Qué diferencia hay con la Alta Suiza, a Fátima? ¿Qué diferencia hay con el sector del cable al sector que hay detrás de un centro comercial que queda en el centro? ¿Qué diferencia económica y social? La violencia estructural, en definitiva, compañeros, se da desde la exclusión hacia el otro como parte de la sociedad, como parte de esa comunidad y que a la final pues lo normalizamos. Ah, no, yo vivo en tal lado, yo hago tal cosa, pero no me doy cuenta, no me doy cuenta de qué es lo que está pasando alrededor. Y ahí, en esa violencia, se observa la falta de acceso a los derechos fundamentales de las personas, lo que pues impacta en su construcción de vida frente al Estado y frente a la comunidad. Lo decía el compañero Pablo. Cuando estamos formando y cuando estamos, él es educador, cuando estamos desarrollando habilidades y capacidades en los estudiantes, no nos damos cuenta de cuál es su situación real dentro de la parte económica, social, familiar, y eso es una forma de violencia. Lógicamente, no somos culpables de ello porque es que la misma sociedad genera exclusiones. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. De mi parte, no, profe. Ok.
Entonces, tenemos, Sí, profe, yo sí quiero decir algo, no sé, una reflexión muy interesante. La violencia simbólica es muy sutil, muy soterrada, y causa mucho daño, como usted lo dijo. Y la violencia estructural son aquel tipo de barreras que siempre se le impone al más débil, al indefenso, al indefenso. Entonces, eso es lo que yo observo, esa diferencia, las barreras físicas, y no solo físicas, sino también de poder, ver someter al débil y que pierda sus derechos. Y quería complementar con este poema muy interesante que me llega, dice así: primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Martín Niemöller, pastor luterano. Este poema sintetiza lo deshumanizado que está nuestra sociedad, lo poco solidario que somos. Entonces sí hemos visto en forma coyuntural algunas personas que han liderado esa solidaridad frente a aquellos desposeídos, pero no es en forma masiva. Eso debe ser del Estado, buscar armonizar la sociedad. Entonces ese poema tan interesante refleja lo que vivimos en la actualidad. Gracias, profe. también hace parte de la violencia estructural, porque de alguna otra manera eh, se piensa en singularidad y no se piensa en comunidad. Y ahí, pese a que observamos que hay falta de derechos fundamentales, a que hay una discriminación, a que una exclusión, una pobreza, pues la dejamos y la pasamos por alto porque la normalizamos. Todos los seres humanos, no estamos diciendo que el uno o el otro, sino que todos los seres humanos en algún momento generamos ese proceso de exclusión y de violencia estructural. Que ya más adelante muchos organismos pues trabajen para mejorar la situación, pues es diferente. Ahora tenemos la violencia cotidiana. Entonces, esa violencia cotidiana se manifiesta en el maltrato sutil, en unas pequeñas agresiones, en unas dinámicas familiares o sociales de control. Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, el factor del cuidador a un familiar de nuestro entorno, de nuestra casa, es uno de los que se ve más afectado, uno porque o no tiene el dinero, porque no tiene los recursos, o porque fue el que siempre se quedó con el familiar que está enfermo. Y eso también es una forma de maltratar. Mm, ocurre en muchos entornos cercanos a nosotros, a las personas, como en el hogar, como en el barrio, y se caracteriza por una repetición constante. Entonces, es un señalamiento, es una estigmatización, y ahí se reconoce la desigualdad que hay. Entonces, lo tomo con respecto a las familias y al ejemplo del cuidador, porque desafortunadamente no se le toma en cuenta el rol tan importante que tiene esa persona que se queda 24/7 con el familiar que, por ejemplo, está enfermo, pero no se le reconoce que lo está haciendo, aparte de que tiene el tiempo, pues qué pasa con su vida, por qué está dejando de lado muchas cosas de las cuales puede hacer si tiene otras personas alrededor que le pueden aportar y ayudar a la situación. Entonces, una violencia cotidiana es algo que normalizamos, que repetimos constantemente, que se da dentro de los entornos familiares, dentro de los entornos sociales, y también se da por la parte económica, porque pues recordemos que en las familias hay diversidad y hay diferentes ingresos y hay diferentes profesiones y hay diferentes funciones, y eso genera también pues que haya una división en cuanto a, y que una u otra persona pues lleven la mayor carga y responsabilidades. Y pues ahí hablamos de que trabajamos más desde la desigualdad que desde el propio reconocimiento de lo que el otro es. Aquí hablamos del poder, de quién tiene poder
En cuanto, como ya lo había mencionado, político, económico, social, cultural, pues dependiendo el rol y dependiendo la situación por la cual esté atravesando la persona que esté viviendo ese tipo de violencia. ¿Alguna pregunta de las violencias? No, señora. No, profe, Ya no, no. señora. Perfecto. Em, entonces, está el otro corto, que era el que yo les mencionaba, se denomina El orden de las cosas. No lo voy a reproducir todo, simplemente un fragmento. Y a partir de ahí, ustedes me van, por favor, a mencionar qué tipo de violencia se puede ver. Entonces, vamos a recordar. Está la violencia simbólica, estructural y la violencia cotidiana. Es un pedacito, 2 minutos, y ustedes reconocerán pues la violencia que se manifiesta. Se fue. Niño, Espero que hayan podido ver el corto. eso no sé lo que eres, ¿verdad, Martín? Y si no, pues es una invitación a que lo revisen. El orden de las cosas. Marquitos ya creció de bebé a un niño por ahí de 6, 7, 8 años, de 6 a 8 años. ¿Qué tipo de violencia podemos identificar en este orden de las cosas? Ahí vemos una violencia machista,
inicialmente, ¿no? Ujú. Y Eh, de las tres, perdóname, Pablo, de las tres, de la simbólica, la cotidiana y la estructural. Yo veo como la simbólica, profe. Ay, bueno, qué pena quitarle ahí la palabra al compañero. A Pablo. Ya le volvemos a dar la palabra a Pablo. ¿Por qué, Catherine? Profe, lo que pasa es que la mujer ha llegado a normalizar el maltrato, ¿cierto? Y Ujú. aceptar pues como los roles impuestos del hombre en la relación. Entonces la mujer, como ha normalizado eso, cree que puede soportar la situación. También yo evidencié ahí como la violencia estructural. Pues existen factores sociales y culturales que favorecen la desigualdad del género, de pronto por el ser hombre y ella mujer, y que la víctima no, o sea, normalice, que sea para ella algo normal, cuando pues ya en la actualidad el maltrato no es algo normal, ¿sí me entiende? Entonces yo lo veo más así como en el video, y qué pena ahí por mi compañero que le quité la palabra. Tranquila, Catherine. Gracias. Pablo, ¿terminas de complementar, por favor, para darle la palabra a tus compañeros? sí, profe, lo que yo observo ahí es que parece que la violencia cotidiana eh, centra, a mi parecer, todo tipo de violencia, la simbólica, la estructural y la misma cotidiana. Como lo podemos observar, no se limita a las agresiones físicas, también se incluye insultos, burlas, discriminación, amenazas a excluir a la persona, maltratarla verbalmente, en actitudes de intolerancia. Y eso lo observamos en nuestras comunidades populares, en las familias. Y creemos que en las escuelas de algunos docentes la paciencia se les agota y reaccionamos así, que es triste. Entonces volvemos al niño, a la niña o al joven, recordarle la imagen del papá o del padrastro o del abuelo, en fin. Entonces, con frecuencia estas formas de violencias se naturalizan y pasan desapercibidas, lo que, lo que contribuye a su reproducción. Una palabra ofensiva, un acto de rechazo o una actitud de indiferencia pueden generar consecuencias emocionales profundas. Que días una jovencita nos mostraba la pierna, como el papá le dio un correazo que le marcó la pierna. Y claro, la mamá no tiene el manejo de la niña, se le salió de las manos y el papá usó fue la violencia, la fuerza física. Y ya ella nos contó, nos mostró la evidencia del maltrato. Entonces mire cómo a veces cuando nosotros damos una información a veces equivocada al padre de familia, la respuesta que recibe el niño, la niña o el joven es un maltrato y no sabemos cuál será la percepción del niño hacia el maestro. Entonces, esta reflexión del día de hoy implica que cuestionemos nuestras propias acciones y la manera en que nos relacionamos con los demás, la construcción de una sociedad más justa y pacífica, mientras con pequeños cambios en la vida diaria, escuchar con respeto al otro, sobre todo a los niños que preguntan mucho, que ellos y el joven pregunta mucho, que el único que tiene como aliado ahí es al maestro o a la maestra. Entonces, y cuando no mostramos una actitud empática para escucharlos, nos convertimos en una barrera, en una persona que discriminamos. Resolver los problemas mediante el diálogo y promover relaciones basadas en la comprensión y el reconocimiento mutuo. De esta manera es posible transformar los espacios cotidianos en escenarios de convivencia, respeto y paz. Por eso las instituciones educativas son territorios de paz, pero estamos, creo que, cortos que ese ambiente se viva realmente. Muchas gracias, profe. A ti, Pablo. Aquí dos punticos. Recordemos que las violencias se normalizan. La víctima está tan involucrada y está tan sometida que en muchas ocasiones considera que lo que está sucediendo es algo normal y por eso se habla de normalización.
Y de ahí pues que tengamos el ejercicio en el anexo sobre la frecuencia en la cual se van viendo las situaciones de violencia. Y hay varias preguntas. Carlos bajó la manito. No sé si tienes algo más para que complementarle a Pablo y si no le damos la palabra a Juan David. Listo. Juan David, cuando tú quieras. Sí, es citar a uno de nuestros autores que nos colocaron el RAP 3 y es a Calderone, que cita y él nos da a conocer que la violencia simbólica opera cuando las relaciones de denominación son percibidas como legítimas o normales por quienes la viven. Así es. En este caso, la protagonista normalizó una situación y si se dieron cuenta, Marquitos pasa de ser un bebé y más adelante va a crecer. Y en su momento entregará el cinturón, pero ya más adelante dice, no, venga, esto lo hizo mi abuelo, lo está haciendo mi padre, yo tengo que frenar esta situación. Y la relación de poder y de dominación, desafortunadamente, pues es la que va a generar este tipo de violencias y la va a permitir. Y es importante pues ir saliendo de allá. Tipos de violencia, entonces. La violencia simbólica, pues el cinturón como un objeto sagrado, es el que representa el honor y la masculinidad que se hereda de generación en generación. Pero si lo hablamos desde la parte de la subjetividad, podemos decir que es la identidad de un hombre que se construyó a partir de un proceso de violencia, de poder, de control, porque pues está diciendo que eso ya venía pasando. Y aquí la mujer se anula por completo porque acepta que las cosas son así, que asume un rol subordinado como algo natural. Y cuando hablamos de violencia estructural, hablamos que hay un aislamiento de la víctima en el hogar, pues en donde está aislada en su bañera, no se evidencia una red de apoyo externa en donde pues cuestionen el maltrato, digan, bueno, tenemos que dejar esto ya no más, hay que pararlo. Y pues ahí se evidencia un sistema patriarcal en donde se protege al hombre y pues no hay una voz que permita ponerle un alto a la situación. Si lo hablamos desde la subjetividad, pues el sujeto está atrapado, bueno, ella está atrapada en algo que no tiene salida y no hay un cambio en el entorno. Ustedes alcanzaron a ver, se mostraban diferentes cosas que iban poniendo en la casa porque pasaban los años, pero no cambiaba el entorno. Y finalmente, dentro de la violencia cotidiana, hablamos de que ellos se sientan en la mesa y todo el tiempo hay un silencio, pero el hombre sigue siendo machista y dice, abre la puerta. Y todo el tiempo está en son de mandar en el espacio doméstico. Y ahí es cuando esa violencia configura una subjetividad, ese temor, ese miedo. Y Marquitos en su momento, pues lo que está es observando ese constante maltrato y está dejando que esa violencia sea un lenguaje natural porque vive con él, aprendió de él y todo el tiempo está enajenado en esa situación. No es de gratis que él en medio de todo se dé cuenta de que el cinturón es para que golpeen a su mamá y él diga, no más, no sé dónde está, no lo voy a buscar. Entonces, el video refleja una realidad que muchas personas, tanto hombres como mujeres, vivencian y pues se puede analizar desde la subjetividad y la identidad con respecto a la configuración y continuidad de la exclusión y de poner por encima mi rol como hombre, como machista, como que tengo el poder y el que domino, y aquella mujer sumisa que está naturalizando y y pone, o sea, le da pie a que él continúe con eso, porque yo te voy a proteger, y es un discurso que se basa en te estoy golpeando, pero tranquila que yo te cuido. O sea, yo soy el único que puede hacerlo. Y pues, complicado pensarlo. No sé si aquí hay alguna pregunta y si no, continuamos. Creo que no hay preguntas.
Bueno, ahora vamos para el concepto de violencia simbólica de Pierre Bourdieu, junto a Mónica Calderón. Entonces, ¿cómo lo organicé yo para poderlo comprender? Em, Organicé la definición de ese concepto de violencia simbólica, que es una forma de coerción, perdón, que se basa en una adhesión que hace el dominado frente al dominante. Entonces, yo tengo poder, yo puedo generar presión sobre el otro. Aunque hay que recordar que esa violencia simbólica no se hace para cualquiera. También el carácter y la forma en la que la otra persona haya estructurado su entramado cultural, pues permite o no que esa violencia simbólica se dé. ¿Cómo opera la violencia simbólica? Pues mediante instrumentos de conocimiento compartidos entre el dominante y el dominado. Entonces, ahí, por ejemplo, la parte económica, lo que hace que esa relación parezca natural. Ah, no, pues como él me da el dinero y con él mantengo mi familia y con él funciono, pues puedo, me permito este tipo de situaciones. Como ella es la que trabaja, como ella es la que trae todo el dinero al hogar y pues es la que ve por todo, pues yo permito que pasen por encima de mí. Se ve tanto en los hombres como en las mujeres, eso es igual por los dos lados. Hay una doble dimensión y es no solo la parte externa, sino que hay un agente social que lo permite hacer. En muchas ocasiones las familias mismas dicen, no, pero si él te da todo, no importa. O si ella es la que trabaja, pues usted tiene que subyugarse a lo que suceda. Esa doble dimensión es la presión que hacen los agentes externos. Y hablamos de unos ejemplos, esa dominación masculina, que es la forma, bueno, que lo ocurre, que lo hace desde el lenguaje, desde la educación, desde la clasificación social, desde la clasificación económica, cultural, ideológica. No es de gratis que, por ejemplo, aún haya familias en donde las niñas menores de edad todavía las casan con adultos porque pues ellos son quienes las van a cuidar y las van a proteger, pero nunca piensan en ese ejercicio de violencia que se está realizando con ellas. También hay una presentación y es que la violencia simbólica es muy difícil de erradicar, no imposible, pero es difícil, porque la víctima y el victimario tienen una relación que en muchas ocasiones no se da por elección. Después de que se hace tan común la situación de violencia, pues se permite. Y es porque el cuerpo y la mente de la víctima se forman en un sistema de poder. ¿Cómo que en un sistema de poder? Pues las tradiciones familiares parten de ahí. En muchas ocasiones, quien permite que esa violencia se dé en su propio hogar es porque en algunas ocasiones lo vivió y pasó de un lugar a otro. Decían algunas abuelas, escuchándolas hace poco, pues es que yo pasé de un escenario de presión y de opresión que tenía en mi familia para casarme con mi esposo y tener que organizarme a las reglas que ellos daban. Entonces, pues, digamos que el cuerpo y la mente, desafortunadamente, pues tienen mucho que ver con respecto a ese contexto social en el cual yo me construí y lo que tengo que ver en la actualidad. Y pues también hay una complicidad desde la ontología que hay unas estructuras mentales que se habitúan a ese mundo externo. Y cuando lo de afuera, cuando lo que yo ya he vivido coincide con lo que tengo acá adentro, no hay fricción, no hay resistencia, no hay oposición. Yo lo normalizo y continúo porque esa es mi vida y así lo asumí y así lo he vivido. No hay un cambio. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Alguna inquietud, duda? No, profe. Gracias, Catherine. Entonces, la violencia simbólica se replica porque desafortunadamente entre el oprimido y el opresor se han vivido contextos en donde es algo normal lo que está pasando. Entonces, el ejemplo claro, y vuelvo al video, el personaje, el agresor en el video anterior lo dijo muy claro, es que yo lo heredé y como lo heredé, pues acá lo tengo y tú lo vas a seguir heredando. Es una forma de repetición constante de violencia.
Y, y aquí pues vamos a trabajar lo que son las subjetividades, el otro documento que son subjetividades críticas, transformadoras y solidarias. Este documento, si no estoy mal, sí, fue el que hicieron los estudiantes de la universidad, hicieron un artículo y se dieron cuenta cómo unas comunidades construyeron, compartieron sus saberes, compartieron sus recursos y lo que hicieron fue mostrar unas reflexiones con relación a su entorno. Entonces, de aquí salimos de esa violencia simbólica y estructural a pasar a cómo de alguna u otra manera el adulto mayor, ese ser que muchas veces excluimos, ese ser que muchas veces dejamos de lado, se comparte sus saberes con el otro, con su par, y se da cuenta que a partir de la soledad genera una crisis y esa crisis le va a conllevar a un aislamiento y ese aislamiento, cuando llegan y se encuentran todos, pues van a construir unas prácticas y van a reflexionar sobre esto. Entonces, este artículo es hecho por estudiantes de la universidad y habla del encuentro de generaciones y cómo se reconstruyeron e interpretaron esos valores socioculturales, esos procesos de construcción, porque recordemos que en este momento en el que nosotros nos encontramos, pues no es exactamente el mismo que había hace unos 15, 10 años con las poblaciones que tenemos. Es un ejemplo muy vago, pero eh, cabe a colación. Decía un meme, decía, yo fui a ver Toy Story, pero resulta que no había niños. Y me puse a pensar qué pasaba con los niños. Si Toy Story salió hace 20 años, pues yo soy el que era ese niño en ese momento. Entonces, ¿cómo esa subjetividad permite construir al sujeto dándole un valor a esa construcción social y sociocultural con las generaciones que se están construyendo? Y el documento lo que pretendía era generar un diálogo constructivo y reflexivo para abordar las dificultades generacionales que nosotros tenemos. Lo decía Pablo, es que tenemos una dificultad y es que la niña se salió de las manos y el papá la castigó y se refleja en su cuerpo porque le dejó una marca. Pero como hace muchos años eso era algo que pasaba constantemente y lo normalizamos. Entonces es mirar cómo desde las diferentes generaciones se promueven unos diálogos que permitan reflexionar sobre las dificultades que hay en las generaciones actuales. Y esas generaciones nos basamos en lo que es la experiencia, desde la transformación, desde el diálogo, desde la parte intergeneracional. Aquí el joven le dice vejez sin crédito y el otro, el adulto le dice juventud sin mérito. Es una discusión que en muchas ocasiones no nos damos cuenta, pero ustedes que están mencionando a sus hijos, de alguna u otra manera, hay un momento en el que frenamos y hacemos una pausa para poder decir, espere un momento que tengo que hablar con la generación que hay y tengo que ponerme al día para poder encontrar la forma de llegar a ellos. Lo mismo pasaba con nosotros cuando estábamos un poco más jóvenes. Y ahí es cuando esas narrativas sociales pues favorecen un acercamiento entre los jóvenes y las personas adultas para que haya una compañía, para que se conozcan esas realidades, para poder decir, oiga, hay muchos tipos de violencia, hay muchos tipos de construcción de comunidad y de identidad, pero también necesito mirarlo desde el diálogo entre lo que tiene la generación actual, mi generación y las generaciones que habían antes de mí. Y por eso pues fue que se hizo este documento, para mirar que hay unas realidades distintas a las propias, pero que podemos tenerlas en un diálogo y encontrarnos como tal. Y si no, pues les presento a la familia más famosa de Estados Unidos. Aquí quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué pasa con Homero y qué pasa con Abe, que es el padre de él, en cuanto al diálogo de saberes, en cuanto al reconocimiento del otro, en cuanto a la posibilidad de diálogo? ¿Qué pasa con estos dos personajes?
están muy callados. La pregunta es, ¿me están escuchando, compañeros? Profe, me Allá. agarró, soy de la generación que no he observado esa serie que supuestamente trae unas reflexiones, me lo han compartido algunos compañeros, pero no me he detenido lamentablemente, pero me gustaría esa parte, o sea, una tarea, sería una tarea. Ok, una tarea. Juan David, ¿qué pasa con Abe y con Homero? Sí, mira, particular está mi generación, pero desde mi casa, mi papá y mi mamá no nos dejaban ver esta serie y no, nunca la he visto, nunca la he, no tengo bases para mirar ni para decir Homero, Lisa o Bar, no. Ok, no hay problema. ¿Y nuestras compañeras Katherine y Valerie? Profe, pues la verdad es muy poco lo que yo he visto eso, pues porque mi hermano era el que sí se veía mucho eso, ¿cierto? Pero yo sí vi en algunas series que, por ejemplo, ¿cómo decirlo así? Que el papá de Homero pues como que justificaba y minimizaba las situaciones de maltrato. Pues no sé si, pues es que recuerdo muy poco porque mi hermano la verdad sí mantenía pegado de eso. Ok, tranquila. Bueno, muchas gracias. Acá hay dos cosas. Uno, algunos capítulos de Los Simpson sirven para trabajar apartados de filosofía y temas con respecto a la familia. Esperando a que Valerie termine y ya reviso lo que ella nos dice. Lo puse de ejemplo porque son dos generaciones completamente diferentes. El abuelo de Los Simpson, pues lo que hace todo el tiempo es generar, digamos que una formación de violencia en cuanto a Homero cuando está pequeño y cuando ya llega a su vejez, a la parte adulta mayor, se da cuenta que su hijo lo rechaza todo el tiempo, pero en medio de todo a lo que yo quiero llegar es, son dos generaciones completamente diferentes, pero marcadas por la forma en la que cría el uno al otro. Homero es un padre que intenta ser amoroso, pero el papel lo genera o lo hace Marge, que es la esposa. Todo el tiempo ella es quien lleva la batuta del hogar y él pues él es el que lleva la parte económica. Y él fue simplemente víctima de la situación porque pues su esposa no estuvo y le correspondió ser un padre soltero y cómo pudo construir. Y lo único que yo quiero que comprendan con esto es que el diálogo intergeneracional debe haber una solidaridad y un respeto por la construcción de ese diálogo y esa transformación comunitaria de las personas que hacen parte pues, de esas generaciones. Y pues que integra el sistema a ese sujeto dentro de lo simbólico, dentro de lo cultural, dentro de todo aquello que le permitió ser lo que es actualmente. Y por eso es que hablamos de una construcción de subjetividades, que implica la capacidad de reconocer al otro, de valorar al otro e involucrarlo desde diferentes sentidos y desde diferentes opciones. Entonces, dice Valerie que según algunos reels, Homero no aceptaba al padre como tal, debido a que fue un mal padre en la niñez, sí, así tal cual, típico padre que no quería ser y pues en su vejez busca el cariño que nunca le dio, sí. Es un típico ejemplo de una familia colombiana, por ejemplo, colombiana. Entonces, en el último documento es la posibilidad de, entre varias generaciones, poder construir un diálogo que demuestre que pese a las identidades y subjetividades, hay una posibilidad de llegar a acuerdos y de reconocer las configuraciones del otro, porque nosotros somos el resultado de todo aquello que viene atrás, de nuestras familias, de nuestros profesores, de nuestras escuelas, de nuestras universidades. Eso somos nosotros. Un proceso sin terminar, porque dependiendo del contexto, pues vamos a tener ciertas capacidades y ciertas diferencias. Y pues finalmente está el video de Pierre Bourdieu sobre la violencia simbólica y pues acá nos explica un poco más. Hola, muy buenas tardes a todos. La voy a dejar un momento para ir cerrando y pues para dar las conclusiones.
Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia y de características que no sea posible, que mejor se aborda violencia simbólica. Si tuviéramos que dar la definición más acotada o de diccionario, podríamos decir que es la violencia ejercida en una relación asimétrica entre dominantes y dominados, entre sometedores y sometidos. Es una violencia que no es de tipo física, evidentemente, y incluso no se percibe como tal, contando incluso con la anuencia de los sometidos en el ejercicio de la misma. Vamos a ver brevemente cuáles son sus características. La primera y la más evidente es que la violencia simbólica no es violencia física, es más bien una violencia tácita, invisible, soterrada, completamente subyacente, implícita, o podríamos incluso llamarla inconsciente en términos psicoanalíticos. No es percibida como tal, sino, como veremos más adelante, todo lo contrario. Es una violencia velada y que a su vez vela, es decir, oculta y que a su vez ella misma oculta. Oculta las propias relaciones de poder y de fuerza que le dieron origen y que la sostienen. En esto se parece al concepto de ideología en Marx. Esta violencia es interiorizada por los sujetos. Este proceso es mediante el hábitus. Ya conocen el hábitus en Pierre Bourdieu, no lo vamos a abordar aquí porque estaríamos 10 minutos mínimo, pero diremos que son las estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, conformado en la más tierna infancia, en la familia, en todas las llamadas al orden, en la cultura que se percibe en la misma, en la propia clase social en la cual uno tiene origen y obviamente por medio de la educación, luego en la escuela, tanto primaria, secundaria y demás. Estos son los procesos por los cuales el hábitus se hace cuerpo, lo social se hace cuerpo en el individuo y la conciencia social se pasa a formar parte de la conciencia individual y con ella mediante la violencia o el uso de la violencia simbólica. La violencia simbólica tiende a reproducir las condiciones materiales que le dieron origen, así como era producto de la desigual distribución del capital y obviamente el capital cultural, también va a reproducir estas condiciones. Es decir, será otra estrategia más de reproducción en la cual las clases dominantes van a tender a conservar su posición social, material, económica, simbólica, cultural y demás. Y evidentemente negar el acceso, como si fuera esto natural, a las propias clases subalternas. Esto se explica claramente en la reproducción o en los herederos, donde se naturaliza el éxito escolar y el fracaso escolar. Bueno, entonces, para cerrar esta parte, una violencia simbólica en diferentes enfoques quiere decir que es algo que se acepta, que depende del contexto, que hace parte de nuestra construcción social, de nuestra identidad, que hace parte de estructuras de poder, independientemente el enfoque en el que se le dé, y que en muchas ocasiones se reproduce, tanto el cinturón, tanto mirar, sé que no lo han visto, pero tanto mirar la parte de los Simpson, que de alguna otra manera esa violencia se reproduce de generación en generación porque el abuelo le enseñó a su hijo y su hijo lo hace con su primogénito y así sucesivamente. Entonces, pues la invitación aquí es a comprender que existen diferentes tipos de violencia, que nosotros las normalizamos en muchas ocasiones, que las vemos y por evitarnos problemas, pues preferimos, hey, no me voy a inmiscuir, no me voy a meter ahí, te entiendo, pero no comparto eso, entonces me alejo. Y en otras ocasiones, pues las mujeres y los hombres, los dos por igual, aceptamos que hay poderes y con esos poderes, pues dejamos de lado nuestro propio criterio, nuestra propia identidad y permitimos que en muchas ocasiones nos desdibujamos y dejamos de ser lo que somos por asumir unas cargas que en definitiva hacen parte de lo que nos enseñaron cuando éramos jóvenes. Eso pues quería comentarles, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud.
Y si no, pues para ir cerrando, dudas, preguntas. Profe, es un comentario final, es estos escenarios donde podemos nosotros interactuar de esta manera libre, fácil, en donde podamos escuchar a los compañeros son muy enriquecedores y muchas gracias por ese nivel de conocimiento y de explicación con que aborda el tema, profe. Exactamente. Exactamente. Y pues espero que en medio de su reflexión y cuando estén construyendo los que no lo han hecho, su video, pues tengan en cuenta pues toda la información, todo lo que dialogamos acá y sus mismas experiencias, porque somos somos el constructo de todo aquello, de todas nuestras vivencias. Entonces, hasta aquí pues yo dejaría la webconferencia y darles las gracias por estar, por participar, porque sé que es un sábado, no todos estamos en vacaciones. Y pues nada, con toda. Muchas gracias, profe, por el tema, por lo sensible que es, lo interesante y reflexivo, y nos ayuda a limar estos caminos de las relaciones humanas en las instituciones educativas. Muchas gracias. Así es. Gracias, Pablo. Catherine, Profe, quería agradecerle por este espacio, por compartir sus conocimientos con nosotros, a los compañeros, porque los espacios yo creo que cuando son de tan poquita gente es más provechoso. Cuando uno se conecta, por ejemplo, a esas conferencias que son 30, 40, 50 personas, pues la verdad yo no lo siento que sea como provechoso, pero sí quiero agradecerle pues por este espacio, a los compañeros por haber todos participado y muchas gracias, profe. Gracias por estar ahí siempre pendiente pues para todo lo que tenga que ver con nosotros. así es y así será. Y gracias a ti por mencionarlo, porque todos, Valerie como pudo, con el chat se defendió y cada uno de ustedes pues dio su aporte y eso es lo más valioso. Muchísimas gracias. Tengan un excelente fin de semana y si necesitan algo, por favor, los anexos los envían al correo, no los vayan a juntar al foro. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes, compañeros, que tengan un feliz fin de semana y que Dios los bendiga. Igual Igualmente, que también. Dios se los bendiga. Hasta luego.